Miren, la historia oficial, esa que nos recetan en la primaria, es un cuento de hadas para insomnes, un desfile de héroes de bronce y fechas para memorizar. Pero la historia de verdad, la que se esconde en los archivos polvosos, esa es una novela de gángsters, una tragicomedia sobre el poder y su infinita, su retorcida hipocresía. Y hoy vamos a hablar de un capítulo de esa historia, uno que ocurrió en Zacatecas, sí, en Zacatecas, entre 1824 y 1833. Una década que parece lejana y aburrida, pero que nos enseña con una claridad brutal cómo el poder te da cuerda para luego ahorcarte con ella. Imaginen el panorama, apenas saliendo del cagadero de la independencia. México era un proyecto, una idea balbuceante, y en Zacatecas, las élites, esos señores de levita y reloj de bolsillo, descubren un concepto maravilloso importado de Europa, la sociedad civil. ¡Qué bonito! Crean la sociedad económica de amigos del país. El objetivo, según ellos, extender la ilustración a todas las clases de la sociedad. ¿Y qué carajos es ilustrar al pueblo? Pues en su mente era enseñarles a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos padres y sobre todo, buenos obedientes. Para lograrlo, montaron todo el teatro, fundaron periódicos. Fíjense ustedes, 4 periódicos, hasta uno para el sexo femenino. ¡Qué progresistas! Un periódico, por supuesto, para enseñarles a ser buenas esposas y madres, no para que se pusieran a conspirar o a exigir el voto. El más importante de estos papeles era el correo político y literario. Y aquí empieza lo interesante, porque estos espacios, pensados para el control, se les empezaron a salir de las manos. El correo tenía una sección de cartas de los lectores, y la gente, el vulgo, el que sabía leer o el que pagaba para que le leyeran en la cantina, empezó a tomarse la palabra. ¡Qué maravilla! Se quejaban de todo. Un lector, firmando como el Argos de la ley, denunció que un pinche alcalde había herido gravemente a su sirviente y andaba libre como si nada, protegido por las autoridades. Y el escritor terminaba diciendo: escuchen esta belleza. Si por miras particulares, semejantes atentados han de quedar impunes, disuélvase de una vez nuestra sociedad. Rómpase ignominiosamente su pacto y el código de nuestras leyes. Triunfe la maldad y la fuerza. Tómala. Otro se quejaba de la desigualdad en la cárcel, donde a un comerciante rico lo visitaban todos sus amigos, mientras que a los presos jodidos nadie podía verlos. Y preguntaba con una ironía filosa: ¿qué quiere decir igualdad ante la ley? La gente, carajo, empezó a creerse el cuento de la República. Empezaron a pensar que la libertad y la igualdad eran de verdad. Y claro, a la élite se le frunció el ceño. Una cosa es hablar de libertad en el salón de té, con una copa de jerez en la mano, y otra muy distinta es que la chusma te la exija en la calle. Y la chusma se la exigió. En enero de 1829, en Sombrerete, la gente se hartó. Un grupo de hombres a caballo tomó el cuartel, gritaron vivas a Santa Ana y, cómo no, mueras a los gachupines. Liberaron a los presos de la cárcel y con el apoyo del pueblo, saquearon las casas de los españoles. Una fiesta popular, un desmadre, la realidad irrumpiendo en el discurso ordenado de los señores ilustrados. Pánico, terror absoluto en la élite zacatecana. El orden social se colapsa, gritaban los mismos que lo habían jodido por siglos. Se dieron cuenta de que su experimento de ilustración había creado un monstruo. La gente no solo leía sus periódicos, sino que los usaba para organizarse y para cuestionarlos. ¿Y cuál fue la solución de estos grandes liberales, de estos adalides del progreso? Pues lo que hacen siempre los poderosos cuando se asustan: cerrar el changarro. Se acabó la fiesta. Decretaron la prohibición de las logias masónicas. La sociedad de amigos, ese club de señores, entró en una triste y decadente situación y la clausuraron en 1830. Pero lo más importante, fíjense bien en esto porque es la clave de todo: mataron al periódico que dejaba hablar a la gente. En 1828, justo antes del desmadre, suspendieron el correo político y sus cartitas de lectores. ¿La excusa? Una mamada.
que los tipos de la imprenta estaban gastados. Por favor. Y en su lugar, ¿qué crearon? Un periódico oficial, la Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, el Boletín del Estado, un espacio para que el gobierno te dijera lo que el gobierno hacía y por qué estaba muy bien hecho. Cero cartas, cero preguntas, cero debate. El monólogo del poder. Y para rematar la faena, inventaron una nueva forma de asociación cívica, las juntas patrióticas. Suena bien, ¿no? Patriótico. El truco es que ya no eran sociedades voluntarias para discutir ideas. No, aquí el gobierno designaba a los miembros. Y tu chamba no era pensar, era chambear, organizar el desfile del 16 de septiembre y sobre todo colectar y repartir limosna para las familias de los soldados que ellos mismos mandaban a la guerra. De un espacio para ciudadanos, pasamos a un comité de caridad y festejos. La sociedad civil domesticada, castrada, convertida en una extensión de la burocracia. Así que la próxima vez que escuchen a un político, a un empresario, a un mandamás hablar de diálogo, libertad de expresión y participación ciudadana, acuérdense de Zacatecas. Te dan la palabra, sí, pero con un guión en la mano. Te invitan a participar, pero en sus términos. Y en el momento en que te sales del libreto, en el momento en que la libertad que te conceden la usas para cuestionar las verdaderas estructuras del poder, te apagan el micrófono, te clausuran el club y te cambian el periódico por un boletín. Es una lección que tiene casi 200 años, pero que curiosamente no pierde ni un ápice de vigencia. La contención del movimiento le llamó la historiadora Rosalina Ríos Zúñiga a su investigación. Yo le llamo el viejo y aburrido truco de siempre. El poder no se comparte, carajo, se administra.